el empleo de una herramienta para hacer pruebas de integración, ¿no es cierto? Bueno, vamos a definir que no es que la herramienta para hacer prueba de integración no es obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tranquilamente lo pueden hacer sin la herramienta. Pero aquel que quiera, están todos invitados a usar una herramienta para hacerlo, ¿sí? Aquel que quiera hacerlo, lo puede hacer, ¿sí? Es decir, que para la entrega del trabajo práctico no tienen que, no va a ser obligatorio, ahora lo corrijo acá. A ver, ¿dónde decía? Ahora corrijo que no es obligatorio el uso de una herramienta para hacer las pruebas de integración. Sí, eso lo podemos obviar, ¿sí? Pero sí me interesa de que utilicen alguna de las estrategias de integración o alguna de las de los conceptos de step y driver para hacer una prueba de integración de las dos que tienen que hacer, aunque sea un caso de prueba, hacerlo con un step o con un driver. Bueno, antes de seguir voy a tomar lista. O está definido o es un estándar que tienen que seguir para hacer una prueba de integración. Es hacer un test case y ejecutar ese test case. Y lo que están haciendo no están haciendo una prueba unitaria, están haciendo una prueba que abarca más funcionalidades o que abarca varias funcionalidades que ya probaron unitariamente. Es eso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, tomo lista y bueno, que tengan buen fin de semana. No. Bien, ¿dónde quedamos? Quedamos acá. No, los niveles. Bien, ¿qué son los niveles de prueba? Los niveles de prueba, tenemos dos niveles de prueba, que son la prueba de integración de componentes y la prueba de integración de sistemas. Las pruebas de integración de componentes, el foco está en la interacción de interfaces entre componentes que se integran, ¿sí? Este tipo de pruebas, componentes, también es otro término que por ahí puede llegar a causar confusión, ¿sí? Porque un componente puede tener varias funcionalidades o no. Entonces, esa es lo que genera por ahí ruido. Pero nosotros vamos a tomarla como si fuese un software o un algoritmo, ¿sí? Que tiene varias funcionalidades. Este tipo de prueba debe realizarse en forma posterior a las pruebas unitarias, ¿sí? Generalmente se automatizan, lo que supone obviamente que una ventaja en cuanto a tiempo y dinero se refiere. En desarrollos ágiles, la integración de los distintos componentes son habitualmente parte de un proceso de integración continua, que esto yo se los mencioné, ahora después vamos a ver cuál es el concepto de integración continua. Bueno, es eso, ¿no? La palabra lo dice, pero ahora sí, en este concepto de integración continua no existen no existen las pruebas manuales. Son todas automatizadas. Prueba de integración de sistema, en este caso se centran en la interacción de interfaces entre distintos sistemas, paquetes o microservicios. Un sistema puede ser una base de datos, ¿sí? Un sistema puede ser una API. Aquí también entrarían las pruebas de interacción con elementos externos a la organización, ¿sí? Como puede ser una consulta a una base de datos que no es de mi sistema. No precisamente puedo tener acceso a esa base de datos, pero no precisamente de mi sistema. Como por ejemplo, esos elementos externos de la organización pueden ser servicios de webmail,
almacenamiento cloud, redes sociales, etc. Esto supone un reto mayor al no tener todo el control de esos elementos externos. Yo no... Ay, perdón, chicos. Ah, perdón, chicos, estoy medio... Me agarró una alergia. Eh, Eso significa que tengo que descansar yo. Nosotros no tenemos control sobre una red social, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir qué nos tiene que devolver. Nos devuelve algo. Si nosotros usamos la API de mercado de... A ver, si nosotros usamos la API de WhatsApp, por ejemplo, no le decimos a WhatsApp qué me tiene que devolver. No tengo control sobre lo que me tiene que devolver. Yo utilizo un servicio que me ofrece y lo que me está llegando es lo que me tiene que llegar, o sea, lo que me da. Pues dice, no tengo control sobre eso, pero sí tengo control sobre mi sistema. Los test de integración de sistema, que este concepto lo vamos a volver a ver, se pueden realizar, ¿por qué? Porque se asocia a la prueba de sistemas, también se asocia el concepto de integración de sistemas. Se puede realizar tanto después de las pruebas de sistemas, como de forma paralela a ellas. Pero lo mencionamos acá porque este nivel es como si fuese un nivel más bajo de pruebas que el nivel de integración de sistemas, ¿sí? Un nivel más alto, ¿sí? Un nivel más alto en el sentido de es una integración que abarca más. Esto podríamos decir que la integración de componentes es interna y la integración de sistemas es externa, ¿sí? A ese sentido de abarcamiento, digamos, se refiere. Igual yo no le voy a preguntar eso en un examen, ¿eh? Yo no les voy a decir cuál es la diferencia entre los niveles de prueba de integración y de sistema, no. De sistema y de componentes. A lo sumo yo le preguntaré, estos dos niveles, en un múltiple choice, ¿cuál de los niveles de prueba de integración son los que corresponden? Y le voy a poner integración de sistema, integración de componentes, integración eh, de objetos. Bueno, alguno es falso, ¿sí? Ponele. Tiene que saber el concepto, ¿sí? Nada más. Bueno, y ahora, después de haber visto los niveles, podemos hablar de las estrategias. Y estas estrategias, ustedes ya la vieron con Pressman. Bueno, que si bien él, creo que, sí, también menciona, Pressman menciona la integración ascendente y descendente. Está ligado a este concepto de top-down y bottom-up que vamos a ver, ¿sí? Porque es una forma de... a ver, el software no tiene arriba y abajo, no tiene izquierda y derecha. El software es un producto que crece, eh, no sé cómo decirlo, dimensionalmente, pero no hacia arriba o hacia abajo, o izquierda o derecha, o sea, crece. Es como es como la luz, no sé. No encuentro una forma de comparar el producto en sí físicamente para que ustedes entiendan. Pero sí les puedo decir que nosotros consideramos un arriba y un abajo. Un arriba y un abajo, ¿para qué? Para poder entender estas estrategias. Nuestro arriba serían los primeros módulos que hay que desarrollar en cualquier aplicación para que un usuario común y corriente en un mundo común y corriente lo pueda utilizar, ¿sí? En un modelo común y corriente lo puede utilizar, siempre hablando de la normalidad, digamos. O sea, nadie en su sano juicio
va a pagar algo sin loguearse o sin elegir un producto, o sea, no, ¿está? ¿Se entiende? O sea, entonces, pero puede pasar que por una cuestión de política de desarrollo, una política de desarrollo de la empresa donde ustedes trabajen, que le digan, bueno, vos vas a trabajar en esto, que es lo último que se hace en el proceso de este software, que es el pago del producto, ¿sí? Entonces, vos vas a trabajar en esto. Entonces, eso sería nuestro, como decir, nuestra parte de abajo, ¿eh? Nuestra parte más baja del proceso. Sí podemos entender que los procesos tienen un inicio y tienen un final, ¿sí? No, nadie hace cosas desordenadas, ¿no? O sea, es como una rutina. Entonces, eh, en ese ordenamiento que uno mismo por ahí pone, ¿sí? Nosotros a lo que está primero le podemos llegar a decir que es arriba y lo que está por último le podemos llegar a decir que es abajo. Entonces, así es como lo piensa o lo piensan estos grosos, ¿no? Que una mente abstracta terrible. Que no tampoco está mal, o sea, está bien. El primer componente que se desarrolla y prueba es el primero de la jerarquía. En este caso, estamos hablando de esta imagen que está acá. O sea, es el A. Los componentes de nivel más bajo se sustituyen por componentes auxiliares que acá entra el concepto de STAP. Para simular a los componentes invocados. Se necesita hacer uso de STAP que reciben llamadas de un método. O sea, acá vamos a empezar a ver mejor el concepto de prueba de integración. Si yo desarrollo A, ¿sí? Y A tiene varias funcionalidades que yo ya fui probando unitariamente, ¿sí? Y ahora yo necesito probar A porque todas estas funcionalidades, interactuando entre sí, trabajando entre sí, generan algo, generan un output, ¿sí? Algo que sale de acá. Yo tengo datos de entrada y tengo datos de salida en este gran componente A, ¿sí? ¿Cómo yo valido que los datos de salida sean los correctos en mi pensamiento de integración? La única forma que yo puedo corroborar que estos datos de salida son los correctos y que todo lo que yo ya integré está bien, está perfecto, ¿sí? Y ahora estoy comprobando este componente A, la única forma es sabiendo qué tiene que recibir D, ¿sí? ¿Qué recibe D como input para iniciar su funcionamiento? Porque D también deberá tener sus pequeñas funcionalidades que todavía no las desarrollé, ¿sí? Y que tengo que, en algún momento las voy a desarrollar, obviamente. Pero todavía no están, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que recibir D para poder funcionar? O sea, ¿qué input recibe? Bueno, ¿está bien lo que está tirando acá? Este output de A, output. ¿Cómo sabemos si está bien? Bueno, la respuesta es D, que todavía no está desarrollado, va a recibir a través de esta funcionalidad que está acá, esta pequeñita, ¿sí? Va a recibir este input de A, ¿sí? Que es, vamos a ponerle que sea, vamos a decirlo, va a recibir, bueno, datos, ¿sí? Va a recibir los datos, eh, datos XZI. ¿Mm?
Estos datos que de XZI pueden ser objetos, no sé, datos propiamente dicho, puede ser un archivo, todo lo que genere un output. Entonces, esto que va a recibir, que debería recibir D a través, estos datos que debería recibir D a través de esta pequeña funcionalidad acá, que vemos acá, es lo que nosotros vamos a transformar en un step. ¿Sí? Esto podría ser tan atómico como se les ocurra o tan grande como se les ocurra, pero el concepto es ese. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo voy a simular que D, que esta partecita vamos a llamarle que D1, voy a simular que D1 tiene que recibir X y Z, sí o sí. ¿Sí? Entonces, lo recibo, X y Z. ¿Sí? Y la otra puede ser, la otra que puede pasar es que en realidad, por la definición del componente D, que la tengo de los requerimientos funcionales, ¿sí? Yo sé que tiene que recibir X y Z, pero no en ese orden. Tiene que recibir Y, Z, X. ¿Sí? Entonces, yo preparo el stub para eso. Lo preparo a D1 para eso, teniendo en cuenta mis requerimientos funcionales. ¿Sí? Yo ya sé cómo va a ser D a futuro. Entonces, A me está devolviendo X y Z. ¿Sí? A está teniendo como salida de ese componente los datos X y Z. Entonces, cuando yo hago la integración de estos dos componentes, simulando que D está desarrollado, ¿m? Cuando yo hago la prueba de integración, el caso, genero el test case para hacer, mis datos de entrada van a estar acá, ¿sí? Y lo que yo voy a recibir, o sea, voy a probar es que D reciba esto que yo teóricamente lo estoy sacando acá. Bien. Esa comunicación también es parte de la prueba, o sea que saber cómo le va a llegar esa información a D es parte de la prueba. ¿Sí? Esto es mi test case de integración, ¿sí? Donde yo pruebo el componente A utilizando un stub, que supuestamente el componente D no está desarrollado. Entonces, de esta forma yo genero esta herramienta para poder realizar esta prueba de integración una vez que termino, que ya tengo A terminado, ¿no? También puede pasar que yo tenga que probar, voy a descartar todo, mi prueba sea, o mi test case sea, probar, no probar A, sino probar D. Tengo que probar la integración de este componente. Este ya lo tengo desarrollado, ¿sí? Y este es el que no lo tengo desarrollado. Entonces, yo puedo empezar, mi test case puede empezar acá y finalizar acá, con un stub en F, ¿sí? Entonces yo pruebo el proceso casi completo, ¿no? Estoy probando la integración. Estoy integrando A, B, A, D y casi con F, porque yo en realidad lo estoy simulando F. Bueno, ese sería el concepto de una prueba de integración top-down. En este caso no son necesarios componentes conductores. Una de las ventajas de aplicar esta estrategia es que las interfaces entre los distintos componentes se prueban en una fase temprana y con frecuencia. Los distintos componentes se prueban con una fase temprana y con frecuencia. Bueno, el concepto de estrategia de integración top-down se refiere a eso, ¿sí? Es una prueba de integración que se hace de arriba hacia abajo, como diciendo, primero pruebo los componentes que se desarrollan primero
hasta con los que se prueban después, o claro, que se desarrollan después. Bien, ¿cómo será la estrategia button-up? Bueno, lo mismo. Ay, perdón, chicos, me voy a tener que sonar ahí porque no doy más. Bueno, ya terminamos, ¿eh? Bueno, acá está el concepto de la definición del STAP. En el contexto de testeo de software, un trozo de código usado como sustituto de alguna otra funcionalidad. Bueno, fíjense el código que está acá abajo, en donde, ¿cuál de los dos es el STAP? ¿El de arriba o el de abajo? Es re fácil, chicos. Hola. ¿Están? ¿El de abajo sería? Claro, el de Que le abajo. indica que retornar. Claro, fíjense que el de abajo no tiene, es en la cáscara. Es una cáscara, o sea, esta función no tiene un bloque lógico, o sea, no tiene ni una operación dentro, no realiza ni un proceso de nada. Lo único que hace es, al ser llamado, recibe como parámetro esta que dice fuente adentro o afuera, ¿sí? Y lo que hace es devolver, retornar 28. Entonces, esta función que está acá, que se llama, bueno, no tiene nombre, lo que hace es, a través de esta variable que se llama temperatura, llama a la función leer termómetro, ¿sí? Y le pasa como parámetro afuera. A ver, no, nada que ver, no. Toma, perdón, es así. Llama a la función y sí, a ver. Escribir, temperatura, escribir, hace calor. Sí, llama a la función directamente. No, bueno, no entiendo acá lo que le está pasando, porque no está definida esta variable acá, pero bueno. Pónganle que llama a la función y la función lo que devuelve, ¿sí? Y lo guarda en temperatura es este 28. ¿Sí? Hace nada más que eso. Esto es el famoso hardcodear. Bueno, está hardcodeando lo que devuelve la función. ¿Sí? Leer termómetro. Y bueno, lo que hace después es compararlo. Si temperatura es mayor a 40, entonces es imposible. Lo que está comprobando acá es que la temperatura justamente no hace calor. ¿Sí? Porque le está retornando 28. Entonces está buscando que esto, lo que está probando es que justamente esto no le devuelva nada. O sea, no escriba hace calor. Tendría que escribir hace frío. Porque 28 no es mayor a 40. Entonces nunca va a entrar así y por lo tanto no va a devolver nada. Entonces, esta es la prueba que está haciendo, ¿sí? Bueno, me estoy comunicando con otra función que no está desarrollada porque todavía no sé cómo es eh, el funcionamiento interno de esta función porque no desarrollé la lógica, pero yo sé que tiene que retornar 28, perdón. Que tiene que retornar un valor que sea mayor o menor, pero que tiene que retornar un valor.
¿sí? Así que bueno, este es el concepto de STAP. ¿Sí? Esto es más un poco muy sencillo, muy simple, pero puede ser más amplio incluso. O sea, el uso del STAP. Yo podría simular la comunicación con un STAP, podría simular la comunicación la conexión a una base de datos, donde yo le digo al STAP que tiene que recibir una solicitud de conexión y listo. Y que le tiene que devolver un OK, nada más. Ahorita un STAP puede simular el comportamiento de código existente, tal como un procedimiento de una máquina remota, ahí está, o ser el sustituto temporal para un código aún no desarrollado, eso se llama hardcodear, llámenlo como quieran, moquear. Los STAPs son muy útiles para porting, computación, distribuida, así como el desarrollo y prueba de software en general. El STAP es una rutina que realmente no hace otra cosa que crearse a sí misma y a los parámetros que acepta. Y que devuelve un valor habitual dentro de escenarios felices. O sea, es lo que volvemos a repetir, es lo que hacemos cuando hardcodeamos la aplicación para que funcione. Del que llama al STAP. Los STAP se usan habitualmente como sustitutos en la implementación aún no finalizada una interfaz ya definida. El STAP contendrá solo el código necesario para que compile y enlace el resto del programa. Bueno, y después tenemos la estrategia Down Tap o Button Up, ¿sí? Es más fácil decirle Button Up que Down Tap porque a mí no me sale. No sé, es una cuestión mía, pero así se llama. O ascendente, de abajo hacia arriba. Ya entendimos, bueno, creo que ya entendieron cómo definimos esto de cuál es arriba y cuál es abajo para nosotros, para entenderlo. No sé, tranquilamente podría ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero no, bueno, lo definieron así. Del fondo hacia el frente. Pero bueno, es como más entendible de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En este caso se crean primero los componentes de más bajo nivel, que son estos dos que están acá, el E y el F. Se crean componentes conductores para simular a los componentes que llaman, ¿sí? A continuación se desarrollan, bueno, es una diferencia bastante particular, ¿no? La down top no, perdón, button top down no usa conectores, ¿sí? Los componentes de nivel más bajo se sustituyen por componentes auxiliares para simular los componentes invocados. En este caso no son necesarios componentes conductores, pero la estrategia button up necesita que se crean los componentes conductores para simular los componentes que se llaman. Esos componentes conductores prácticamente podría ser, ¿sí? Si E tiene que ser llamado por A, el componente conductor es B. Si F tiene que ser llamado por A, el componente conductor sería D. La organización de desarrollo del componente conductor, B, C y D. Bueno, ahí está, ya lo dijo. Y se prueban. Por último, dichos componentes se combinan con el que los llama, con A. ¿Sí? Esto sería, si esta es mi base de datos, o este es el controlador que trae los datos del usuario, o es el controlador que me devuelve un objeto usuario, ¿sí? De mi base de datos, que la genera, o sea, obteniendo la información de la base de datos, ¿sí? A lo que está haciendo es el login, ¿sí? Lo que yo tengo que simular acá es que yo estoy haciendo el login de la aplicación. ¿Para qué querría el objeto persona acá? ¿Sí? Entonces yo estoy desarrollando los controladores que me van a traer ese objeto usuario con los datos reales de la persona o con los datos de alguien, de una persona, y lo que hago es
generar la llamada desde A para que obtener ese objeto. Los componentes auxiliares son necesarios en raras ocasiones, pero acá lo que más se usa son los drivers, en este caso. Este tipo de enfoque permite un desarrollo más paralelo que el enfoque de arriba hacia abajo, pero representa mayor dificultad a la hora de planificar y de gestionar. O sea, eso es lo que yo le decía, nadie empieza en su sano juicio, ningún cliente le va a pedir, ya haceme primero el módulo para cobrar lo que vendo. O sí, podría, pero si no tenés el resto, ¿qué querés cobrar si no tenés? ¿Qué producto vas a cobrar? ¿A qué le vas a aplicar el cobro digitalmente en la aplicación? ¿A qué le vas a aplicar el cobro? Con L, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, esta es la hybrid, que no sé cómo la nombraban cómo la nombraba Pressman a la combinada entre las ascendente y descendente, o la que dijimos recién. ¿No se acuerdan? Bueno, la hybrid utiliza las dos estrategias, ¿sí? Podríamos estar combinando estas dos estrategias para hacer pruebas en varias partes del software. Pasa que esto hay que planificarlo, o sea, por eso le digo, el plan de prueba de integración es justamente apunta a eso, a que yo pueda, de esos pedacitos de software que yo voy entregando, yo pueda saber bien fehacientemente qué tengo que probar en esta fase de desarrollo, qué tengo que probar. Porque corresponde que se desarrolle desde que el usuario se loguea hasta que tenemos la llegada al producto y la vista del carrito, nada más. Eso lo entregamos en este release. En el próximo release vamos a entregar ya con el carrito, con los productos que se puedan cargar y que se puedan gestionar el cobro. ¿Sí? Y eso es el próximo release. ¿Sí? Entonces, para esta fase de desarrollo en la que yo estoy entregando un pedacito de producto, podría tener el módulo 1 terminado, el módulo 5 y el módulo 6, que son justamente lo que me genera el producto que tengo que entregar en la fase 1. ¿Sí? Bueno, solamente pero se entiende el concepto, ¿no? Podría hacer utilizar una estrategia de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para hacer pruebas de los diferentes módulos. Bueno. A menudo es útil aplicar las estrategias anteriores conjuntamente. De este modo se desarrollan partes del sistema con un enfoque top-down, mientras que los componentes más críticos en el nivel más bajo se desarrollan siguiendo el enfoque down-top o bottom-up. En este caso es necesaria una planificación cuidadosa y coordinada de modo que los componentes individuales se encuentren en el centro, supuestamente. Bueno, acá un poquito más de lo que es stub y drivers. Fíjense que cuando hablamos de una metodología de prueba descendente, o sea, top-down, mencionamos a los stub. Pero cuando hablamos de una metodología, de una estrategia ascendente, no mencionamos los stub y dijimos que raras veces se utilizan. Bueno, acá están. Los drivers son las herramientas para hacer este tipo de pruebas, ¿sí? Ascendentes. Son programas ficticios, en las pruebas de integración, utilizan para facilitar la actividad de pruebas de software. Estos programas actúan como sustituto en los modelos que faltan en las pruebas. No implementan toda la tecnología de programación. El módulo de software, ya lo habíamos mencionado con STAP, pero el driver es lo mismo, pero simulan la comunicación de datos con el módulo de llamada durante la prueba. Es llamado por el módulo bajo prueba. El STAP es llamado por el módulo bajo prueba.
y el driver llama al módulo a probar. Bueno. ¿Se acuerdan que dijimos acá que A es el que tiene que recibir el objeto de F? ¿Sí? Bueno, él está generando esta devolución. Desde A se está generando porque yo me estoy logueando. Yo necesito que me corrobore que ese usuario tiene esos datos. Eso es lo que me está devolviendo el módulo F. Bueno, vamos a llegar hasta acá, chicos, porque yo no doy más. Les agradezco la paciencia. Y bueno, seguimos el lunes nos vemos de vuelta. No, perdón. Miércoles. El miércoles. El día miércoles.